pesar de que no es posible revertir, ¿cuánto nos gustaría poder tener una manivela que diera marcha atrás al tiempo? ¿Sí o no? Quisiera así como en las películas y de repente todo vuelve a ser lo que era antes. Esas aguas frescas nos traen renuevo y ponen nuevas fuerzas y esperanza. ¿Y sabes quién es el único capaz de poner esas aguas? ¿Sabes quién es el único que es capaz de transmitir esas aguas? Lo dijo Juan en el evangelio que escribió. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y quién era el que hablaba? Jesús. Jesús declaró: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque creer en Jesús, creer en quién es Él, creer en su capacidad, en su autoridad, eso hace que a pesar de lo que vivamos, corran ríos de agua viva en nuestro interior. Y hoy me gustaría hablarte de la importancia de no solo acudir a esas aguas, sino de habitar junto a ellas y poder beber cada día de esa agua que transforma la sequedad, que transforma lo árido en algo que cambia todo nuestro ser. ¿Y sabes lo que hace? Lo vivifica, lo renueva. En la palabra encontramos cómo las personas cavaban pozos para poder acceder a las reservas de agua, ¿sí? Y vemos cómo cuando el enemigo quería acabar con una nación, ¿qué hacía? Cegaba los pozos o los contaminaba. Porque sabían que cortando el suministro de agua, cortaban todo lo que era la vida, bien para aquella nación, bien para sus ejércitos, bien para sus ganados. Ellos sabían que el agua era fundamental. Y aquellos pozos que en principio estaban destinados a producir vida, de repente se convierten en algo que produce muerte. De repente se convierten en algo que contamina a aquel que lo bebe y lo lleva a la muerte y al dolor. Y quiero decirte que hoy Satanás sigue actuando de la misma manera. Hoy Satanás sigue moviéndose de la misma forma. Su principal estrategia es que el ser humano beba de aguas contaminadas. Que el ser humano se muera de sed espiritualmente hablando. No pueda acceder a esos pozos de agua fresca. Por eso es importante, hermanos, que cuando bebamos vayamos a la fuente genuina. Amén. Mira, a lo largo de tantos años llevo conociendo tantas personas que me vienen diciendo: no, es que he bebido de esta fuente, de esta cual, es que el profeta tal me habló, es que aquel me dijo, es que... Mira, la única profecía fiable que hay es la palabra de Dios. Y todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, recházalo de pleno. Recházalo de pleno. Porque esa es nuestra medida. Estoy cansado de decirlo. Si algún día me planto en este púlpito y digo algo que no esté conforme a la palabra, por favor no me dejáis continuar. Porque lo que no pasa por la palabra de Dios es incorrecto. Mira Juan 7:37, vente conmigo. Quiero leer un poquito más del texto que tocaba antes. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vete un poquito para adelante o para atrás al capítulo 4 de Juan. Versículo 10.
se respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida eterna. Jesús sabía lo importante que era que el ser humano pudiera beber de un agua que vivifica. Y Él declara: yo soy ese agua. Yo soy el único que puede provocar algo nuevo en ti. Yo soy el único que puede sacar toda tu sequedad y hacer que lo que tú eras hasta el momento, aquello que te llevaba a hacer algo estéril, sea fértil. Aquello que estaba muerto recobre vida. Y así estábamos todos en nuestra antigua manera de vivir, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día Jesús vino a tu encuentro, vino a mi encuentro y nos llevó a fuentes de agua fresca. Nos llevó a fuentes de agua viva. Mira, los pozos eran lugares de gran importancia en la región donde habitaba el pueblo de Israel. Los pozos significaban nada menos que el lugar donde había vida, el lugar donde había esperanza en medio de un lugar estéril. Los pozos asociaban incluso con la bendición de Dios, con aquello que Dios proveía. Y en la Biblia los pozos adquieren significados tanto físicos como simbólicos. Y podemos ver cómo representan alimento, sustento espiritual, cómo incluso los pozos son lugares de encuentro donde Dios trata, donde Dios trabaja, donde Dios dirige. Y si revisamos cómo habitaban en la antigüedad, vemos cómo el pozo se encontraba tanto simbólicamente como literalmente en el centro del movimiento de la comunidad. Era el centro de toda la población. De él los habitantes extraían agua. De él los habitantes tomaban aquello que era básico para la vida. Los pozos representaban aquellos recursos sociales que tenían, los cuales eran necesarios para sobrevivir y prosperar. Y cuando vamos a la palabra y vemos acerca de los pozos, vemos cómo tienen un significado profundo y simbólico, ya que muchos de ellos están asociados con algo que Dios quiere hablar, con algo que está dentro del plan y del tiempo de Dios. Y yo sigo creyendo que Dios tiene un tiempo dispuesto y preparado para tu vida, para esta congregación y para esta nación. Yo sigo creyendo que vamos a esperar un momento donde Dios va a desatar algo que va a traer un resultado, algo mayor de lo que ni siquiera imaginamos. Pero por eso te quiero decir hoy: acércate al pozo. Acércate al pozo. Porque solo podremos experimentar esos tiempos cuando acudimos al pozo donde el agua fresca corre, al pozo donde el agua genuina brota. Quiero resaltar algunos de esos encuentros que se produjeron junto a un pozo. No voy a tardar mucho. Y el primero de ellos está en Génesis 16. Si puedes venirte conmigo a Génesis 16. Hoy vamos a mover un poquito la palabra. En Génesis 16, versículos 7 al 14, encontramos lo que podemos decir que es el pozo de Agar. Dice: y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beré. Y esta es una historia conocida. Todos sabemos quién era Agar. Agar era sierva de Sarai. Sabéis que Abraham había recibido una promesa de parte de Dios donde decía que iba a ser papá aún en su avanzada edad, pero muchas veces nosotros buscamos atajos. Y Sarai buscó un atajo al propósito de Dios y a la promesa y a la palabra de Dios, y le entregó a su sierva Agar para que tuviera un hijo con él. Y cuando llega el tiempo y ve que Abraham mira con mejores ojos a Agar que a ella, Sarai se enfada, los celos. Y Abraham, queriendo ser políticamente correcto, dice: mira, haz lo que quieras con ella. Y ella empieza a incidir de manera fuerte sobre la vida de Agar. Y Agar decide huir, decide salir. Y en medio de esa huida viene ese pasaje que hemos leído. Y en ese lugar, junto a aquel pozo, en medio del desierto, Dios se revela a ella, escuchando su aflicción, viendo su dolor, viendo su angustia. Y ese pozo nos habla de que Dios ve nuestro corazón, de que Dios ve nuestra aflicción, de que Dios ve nuestras angustias, de que Dios ve lo que nos está aconteciendo. Incluso cuando estamos en situaciones difíciles, en situaciones solitarias, los pozos en esos momentos simbolizan tiempos donde en medio de la desesperación Dios trae consuelo, Dios trae refresco. Los pozos en esos momentos simbolizan lugares donde podemos acudir a su presencia. Y Dios, ¿qué hace? Nos conforta. Dios nos conforta. ¿Se había equivocado Sarai? Sí. ¿Agar estaba en una situación complicada como consecuencia de esa equivocación? Pues sí. Pero Dios ve la aflicción. Amén. ¿Quién no le ha fallado a Dios alguna vez? Y en medio de esa aflicción, de ese dolor, Dios muestra misericordia. El segundo pozo que te quiero hablar está en Génesis 26. Vente conmigo. Génesis 26, versículo 22. Dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ese pozo que Isaac cavó, llamado Rehobot, es un pozo que surge y que nace en medio del conflicto. Si conoces también la historia, él vivió un contexto de hostilidad con los filisteos. Como te dije antes, los pozos eran algo importante para el tema de ganado, de la vivencia. Y cada vez que Isaac abría un pozo, cada vez que lo cavaba, dice que los filisteos se los disputaban y reclamaban aquel lugar como era suyo y se lo arrebataban. Y vemos a Isaac que en lugar de entrar en conflicto, él continuaba cavando pozos, continuaba abriendo pozos, continuaba abriendo lugares hasta encontrar un lugar de paz al cual llamó Rehobot. Este acto de fe y de paciencia nos recuerda que aunque enfrentamos oposición, aunque enfrentamos luchas, Dios te va a llevar al lugar correcto donde vas a encontrar paz. Te va a llevar a ese pozo donde hay aguas de abundancia. ¿Sabes cuándo? Cuando perseveramos en la obediencia y en la confianza en Él. Por eso quiero decirte en esta mañana: no te rindas.
No tires la toalla, no te dejes intimidar o desanimar, sino continúa cavando. Continúa buscando las aguas. Continúa cavando pozos. Mira, vas a tener que enfrentar un montón de situaciones que te van a moldear. En estos días, quizás la palabra que más van a escuchar estas personas en Valencia, nuestros hermanos en Valencia, va a ser: continúa limpiando. Continúa sacando barro. Continúa, no dejes. No pares, no te detengas. En medio de situaciones complicadas, aunque sea doloroso, aunque parezca difícil, aunque consuma tus fuerzas, sigue cavando hasta llegar a Rehoboth, ese lugar de paz que Dios tiene preparado. ¿Sabes? Cuando llegas a Rehoboth, ahí ya no peleas. Ahí ya disfrutas. Ahí ya lo que haces es sacar agua y beber de ella. Ahí lo que haces es prosperar aquello que Dios ha puesto en tus manos. Ahí ya no demandas. Ahí ya no acusas. Ahí ya no viene nadie a decirte: esto es mío. Porque Dios te ha introducido en las aguas que provocan paz en tu vida. Ahora lo que hay en Rehoboth son lugares amplios o espaciosos. Y me encanta. Lugares amplios o espaciosos. Y es ahí donde Isaac entiende algo de parte de Dios para su vida. Ahora Jehová nos ha prosperado. Ahora fructificaremos en la tierra. Podemos avanzar, podemos conquistar, podemos crecer, podemos llegar y entrar dentro del plan y del propósito de Dios. Rehoboth. El tercer pozo que te quiero dejar en esta mañana está en Génesis 29. Génesis 29, vente conmigo. Versículos 1 y 2 y luego saltaremos al 10. Dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, versículo 10, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, dice, y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. En Génesis, Jacob encuentra a Raquel en un pozo. Y cuando él tiene un encuentro con Raquel, su corazón es cambiado, ¿sí o no? Conocer la historia, ¿verdad? Ahí de repente él queda prendado por Raquel, él queda atrapado por Raquel. Y ese pozo se convierte en un lugar de encuentro que iba a marcar y a definir los próximos años de Jacob, los próximos tiempos que venían. Pero es que si avanzamos en la historia, siglos después, en ese mismo pozo, Jesús tiene otro encuentro con otra mujer. Lo hemos leído al comienzo. Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Y qué hace? Jesús se revela a ella como esa fuente de agua inagotable, como esa fuente de agua fresca, de agua viva, que satisface la sed para siempre. Juan 4, 6 al 7 dice: y estaban allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y es que el pozo de Jacob representa un tiempo, un momento crucial donde Dios se revela y ofrece un cambio radical en la vida. Los pozos son tiempos donde Dios trata con las personas. Y así como Jesús ofrece agua viva, tú y yo estamos llamados a buscar esa agua que nos transforma. Tú y yo estamos llamados a buscar ese agua de vida eterna. Y aquí quiero cerrar en esta mañana el mensaje. Números 21.
versículos 16 al 18. Dice: de allí pasaron a ver. Este es el pozo del cual el Señor dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces entonó Israel este cántico: sube pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Y es que esta es una circunstancia y una canción un tanto extraña. ¿Quién le canta a un pozo? ¿Tú te irías al lado del pozo de Chalón a cantarle? Por soleá, a ver si se arranca solo y de repente sube el agua. Es extraño lo que vemos aquí, ¿verdad? El pueblo de Israel, de camino a la tierra prometida, iba rodeando la tierra de Moab. Y en esa travesía, en ese camino por el desierto, un camino que iban haciendo por jornadas, donde lo normal era ir acampando y deteniéndose en muchos lugares, de repente llegan a un lugar llamado Ber. Y en dicho lugar ocurre esto que hemos leído. Acontece esto, una provisión de agua para ese pueblo que estaba sediento. El pueblo estaba pasando por momentos de dificultad. No tenían agua. Las arenas estériles y ardientes del desierto los habían dejado exhaustos. Y literalmente ellos estaban pereciendo de sed. Entonces Dios habla al pueblo y le dice: reúnelos, reúne a la gente del pueblo y yo les daré agua. Y eso es lo más importante, ¿sabes? Dios quiere traer agua a tu vida. Dios quiere poner de su presencia en tu vida. Dios quiere poner de sus ríos de agua viva en tu interior. Muchas veces creemos que Dios lo único que quiere poner son algunas gotas, algunos fragmentos de lo que Él es en momentos determinados, en encuentros determinados. Pero Dios quiere poner agua. Dios quiere poner un pozo. Yo desde que tengo conocimiento, el pozo de Chalón no se ha secado. Y allí tiramos agua, Porque Dios quiere poner en tu vida y en mi vida agua que permanezcas, que su presencia sea algo que se asiente en tu vida y en mi vida. Y podemos leer en la historia cómo el pueblo dice que los reunió en círculos sobre la arena. Imagínate la escena, la arena, y van poniendo círculos ahí el pueblo, y dice: y empezaron a cavar sobre aquella arena ardiente. ¿Pero con qué cavaban? ¿Repartieron palas? ¿Acaso cogieron algo que cavara fuerte? Dice la palabra que cavaban con aquello que no era habitual para hacerlo, sino que cavaban con sus báculos, con sus bastones, con sus cetros. Estaban ahí golpeando la tierra a medida que cavaban, que trataban de ahondar en ella. Pero el pueblo dice que hacía algo muy interesante, y es que no dejaba de cantar: arriba, pozo, sube. Nosotros vamos a cavar, pero también creemos que las aguas van a subir, que las aguas van a estar ahí. Mira, antiguamente no había para detectar dónde estaba el agua, salvo los 3 palitos esos que conocemos todos. Pero Dios le había dicho: ahí están las aguas. Dios le había dicho cavar ahí. Y ellos creyeron la palabra de Dios, creyeron lo que Él les dijo. Y ellos cantaban: que brote el agua, que cante el pozo. Y yo quiero que seas capaz de imaginar esa escena. El pueblo reunido, golpeando las arenas del desierto con sus bastones. Y sabes, el bastón determinaba quién era o cuál era tu posición dentro del pueblo. Y si has leído conmigo, dice que allí estaban gobernadores, príncipes, gente de todo tipo, a una, clamando, golpeando las arenas, cantando y creyendo que las aguas que Dios había dicho que ahí estaban, iban a brotar. Y yo me imagino que de repente ahí golpeando las arenas empezarían a escuchar ese ruido como el de un geyser. Y esas aguas comenzaron a brotar. Hasta que de repente se formó un pozo
de aguas frescas y abundantes. Ellos creyeron que Dios le iba a dar agua. Ellos levantaron una alabanza delante de Dios con antelación, porque ellos creían que Dios podía hacerlo realidad. ¿Crees a Dios en este tiempo? ¿Crees a Dios en este tiempo? ¿Crees lo que Dios va a hacer y puede hacer con tu vida? Mira, el milagro fue que cuando cavaron ese pozo en el desierto, se pusieron en contacto con aquella corriente que estaba ahí abajo. Todos sabéis cómo van los pozos, ¿verdad? Son corrientes subterráneas que de repente tú cavas y esa corriente sale. Ese fue el milagro. Ellos cavaron en ese lugar y esa corriente de agua subterránea que corría libremente comenzó a salir. Comenzó a cumplir su función. Esas aguas estaban esperando ahí a ser liberadas. El pozo que cavaron estableció el puente entre donde ellos estaban y las corrientes de agua. Estableció la unión que les llevaba a algo que estaba oculto en medio de su necesidad urgente. Y a lo largo del tiempo Dios ha estado hablando acerca de buscarle más a nivel personal. Hermanos, la presencia de Dios es como ese torrente que está bajo las arenas. Es ese torrente que está ahí esperando a que tú y yo comencemos a cantarle al pozo. A que tú y yo comencemos a golpear las arenas. A buscarle más en tu vida personal. A buscarle más en tu tiempo devocional. A buscarle más como congregación. Buscar ese manantial de aguas que fluya hacia nosotros. Y la única manera que podemos alcanzarlo es a través de ese clamor de alabanza, a través de ese clamor en la oración, incluso estando en el desierto más estéril. Y sé que hay situaciones en esta congregación que son desiertos auténticos, donde el enemigo se ha encargado de secar vidas, donde el enemigo se ha encargado de secar lo que hay a tu alrededor, se ha encargado de dañar y de tocar lo que hay alrededor de tu vida. Pero yo te quiero decir en esta mañana, el río está fluyendo debajo de tus pies. Golpea la tierra. Golpea la tierra, levanta un clamor de alabanza, cántale al pozo y dile: fluye, pozo, fluye. Ellos cantaron sobre la arena su canción de fe, mientras que con las herramientas que decían lo que ellos eran, esas herramientas cavaron el pozo. Nuestro clamor, nuestra alabanza puede abrir fuentes en el desierto. Mira, nuestra queja, lamento y murmuración, en cambio, no nos ayudarán a alcanzar las fuentes de bendición disponibles para nosotros. ¿Sabes lo que hace todo eso? Seca las aguas, contamina las aguas. Quizás estamos cansados, extenuados, sedientos. Quizás el camino que nos ha tocado recorrer está lleno de sobresaltos. Quizás es un tiempo donde estamos abrumados por las dificultades, con pruebas, como te decía, que el enemigo está trayendo a tu vida. Pero es tiempo de no dejar que haga lo que quiera hacer, contaminar las aguas y secar los pozos. No dejes que lo haga. Es tiempo para escuchar únicamente la voz de Dios. Esa voz que promete su descanso, que promete su provisión. Ponte de pie en esta mañana. Recuerda, abre un pozo de bendición en tu vida, porque ese pozo te va a conectar con lo sobrenatural de Dios. Te va a conectar con ese refresco que Dios quiere traer a tu corazón. Y quiero decirte, hermano, hermana, que estamos en un año de excavación, en un año donde necesitamos ahondar, donde necesitamos excavar y necesitamos encontrar ese pozo de aguas vivas.
Pero ese Sanbalat, ese enemigo, ese filisteo, se está encargando de que tú no alcances esas aguas. Se está encargando de que tus pozos sean cegados. Se está encargando de que cuando llegues a las aguas, esas aguas estén contaminadas. Mira, no te pares ahí. No te pares, no te detengas, no pierdas el tiempo con esas aguas. No pierdas el tiempo con esos pozos cegados. Dirígete a tu Rehobot. Dirígete a ese lugar donde, como en el desierto, en ese momento determinado, nace un pozo llamado Ver, al cual yo te digo en esta mañana, cántale, dile: sube, pozo, sube. Sube, pozo, sube. Sube, pozo, sube. Y debemos excavar en la palabra, inquirir en ella, abrir pozos para sacar el agua de vida que se encuentra esperando a los que desean tomarla. No lo dudes, es el momento de cantarle al pozo para que las aguas suban. Dile en esta mañana: sube, pozo, sube. Sube.